mirada en las cosas de arriba, porque habemos muerto con Cristo. Y también se nos llama y se nos sigue llamando a hacer morir lo terrenal en nosotros. Y mencionó algunas cosas terrenales. No son todas, algunas. Por eso digo algunas cosas terrenales. Y el llamado sigue y continúa. Verso 8. Dice la escritura de la siguiente manera: pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Bendito sea el Cordero de Dios, que ha venido para que nosotros tengamos vida nueva en Cristo. Amén. Entonces continuamos desechando, haciendo morir, continuamos apartando, quitando de nosotros, pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Un llamado más a seguir abandonando toda práctica pecaminosa que no es conforme a la voluntad de Dios. Y aquí hace mención de algunas. Estas cosas, después de que dice estas cosas, menciona la ira. Esta ira, podemos verla, hermanos, es un enojo, es una envidia. Eso nace de la envidia. La envidia llega a la ira, el enojo, la ira llega a estas cosas. Podemos ver cuando Caín mata a Abel. ¿Por qué causa le mató? Y aquí hace mención las escrituras que la causa de que Caín mata a Abel era porque sus obras, las obras de Abel, eran justas, eran buenas, eran rectas, y las de él eran malas. 4:5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. En Primera de Juan nos describe la causa. ¿Por qué causa le mata? ¿Verdad? En 3:10 en adelante. Primera de Juan 3:10 en adelante nos explica por qué causa le da muerte. Bendito sea el Señor. Aquí podemos ver que una envidia llevó a la ira de este varón. Lo llevó a una ira para poder cometer este acto de matarlo, de quitarle la vida. Primera de Juan capítulo 3 del 10 en adelante dice 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Pregunta. Y responde: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Por eso, este aborrecimiento que tuvo Caín contra Abel fue porque él se sintió mal, porque el hermano Abel hacía cosas justas delante de Dios y Dios recibió la ofrenda de Abel. Entonces,
la envidia puede llevarnos a tener ira, ¿verdad? ¿Sí o no? La envidia es un peligro. Este envidió, dijo, ¿por qué? ¿Y por qué la mía no la recibió? ¿Por qué no recibió la mía? Entonces, por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto. Ira. El enojo descontrolado se considera un acto carnal, lleno y que lleva al homicidio. Jesucristo también lo narró, ¿verdad? Amén. Jesucristo lo narra en Mateo. Podemos ver otro ejemplo que también la ira lleva a la venganza. Esto lo podemos encontrar también en Génesis 27, 44 al 45. Génesis 27, 44 al 45. Bendito sea Dios. Y dice el 44: y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque seré privada de vosotros ambos en un día. Podemos ver la ira de este varón también, y sabemos cuál era el conflicto que hemos leído, ¿verdad? Ese pasaje, ¿verdad? Sabemos cuál era el conflicto que había aquí. Entonces, aquel que había vendido la primogenitura se enojó con el hermano, el cual lo había engañado también. Por eso hay momentos que debemos nosotros de guardar la calma siempre. Siempre tenemos que ser dueños de nosotros mismos. ¿Qué significa ser dueño de nosotros mismos? Tener dominio propio, dueño de sí mismo. Una persona, como habla Santiago, tardo para hablar, pronto para oír, escucha atentamente, y para hablar medita. Tenemos que meditar para hablar. Tenemos que ser cuidadosos. Cuidadosos. En Mateo 5:22 también nuestro Señor Jesucristo nos narra acerca de este punto importante, de este tema. Dice Mateo 5:22: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje será culpable. El enojarse, el odiar, ese enojo que nos lleva a odiar a las personas, ese enojo que nos lleva a sentir resentimientos, rencores, esos enojos son peligrosos. Por eso dice también: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa? Que no vaya más allá. ¿Podemos enojarnos? Sí, podemos enojarnos, pero no podemos pasar más allá del enojo. Si tu hermano peca contra ti, nosotros debemos, si hemos pecado contra un hermano, hemos pensado cosas malas, debemos de ir y decirles: hermano, perdóneme. Perdóneme. Pues hemos visto estos ejemplos de ira. Vimos Jacob y Esaú, ¿verdad? Vimos a Caín y a Abel. Mata a su hermano, ¿por qué? Porque la envidia, que la ofrenda de él no la recibieron con agrado, esto lo llevó a la ira. Sentirnos mal porque Dios está levantando a otra persona, eso puede llevarnos a eso también, a tener envidia, y la envidia nos conduce a la ira.
Entonces, nos está diciendo aquí, Pablo está hablando con estos hermanos y le está diciendo también dejad estas cosas. Ira, comienza. Sin embargo, hay iras santas, como la mencionó también mi hermano. Hay iras humanas que no son pecaminosas. Estas son iras santas que la Biblia muy a menudo se mencionan. Y estas iras santas son cuando un siervo de Dios es celoso por su palabra. Un ejemplo, cuando en un lugar se predica la palabra y alguien dice, hermanos, hay que prestar atención. Está el hermano enojado, pero eso es válido delante de los ojos de Dios, ¿sí o no? Es válido. Sí. ¿Por qué? Porque no está reprendiendo algo que él quiere, sino algo que Dios ha mandado. Cuando el pueblo se acerque a mí, ¿cómo se acercará? Dice la palabra. En reverencia, con temor y temblor. Temor y temblor. Hay iras santas. Los siervos de Dios tuvieron ira, ¿sí o no? El celo de tu casa me consume. ¿Qué hizo Cristo cuando vio este relajo que había en la casa de oración? ¿Lo ha leído usted en Mateo? Sí, ¿verdad? Lo hemos leído. Dice la escritura y lo narra, que cuando vio que el lugar de donde la casa será llamada casa de oración y vosotros las habéis convertido, dijo, en cueva, agarró un látigo y comenzó, dice, a latigar, a levantar mesas, a soltar palomas, a soltar todo aquello que se estaba haciendo en ese lugar de culto. El propósito del templo era hacer culto, era glorificar a Dios, pero esta gente lo había convertido en mercado. Jesús, dice la Biblia, que era manso y humilde de corazón, ¿sí o no? Amén. Sí. Y esto que tuvo aquí, ¿cómo le llamamos? Ira santa. El celo de tu casa me consume. Por eso debemos de saber discernir, el discernimiento, ¿verdad? Lo sagrado y lo profano. Lo que glorifica a Dios y lo que no glorifica a Dios. Entonces, podemos ver muchos pasajes. Tenemos en Éxodo, capítulo 6, versículo 20, tenemos ejemplos de ira. 6:20 de Éxodo y Levíticos también. Dice el 20. Y Amram tomó su mujer, a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Podemos ver la ira también cuando Elías vio la idolatría del pueblo. Segunda de Reyes podemos ver también ejemplos. Éxodo 16:20 les dije, ¿verdad? Leí el equivocado. Ajá, 6. Es 16. Lo voy a volver a leer. 16:20 es. Dice, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. ¿Por qué se enojó Moisés contra ellos? ¿Cuál era el mandato de cuando se recogía el maná? Cada día. Solamente para ese día. ¿Se enojó Moisés con ellos? Entonces, podemos ver el enojo de Moisés
¿Es santo o es un enojo malo? Todo lo que Dios ha mandado tiene que obedecerse. Todo. Y Dios no va a acusar al siervo porque se enoje por eso. No le va a decir no. Y es por eso que el rey David dijo: examíname si yo fui más allá de ello. Examíname. Eso es lo que nosotros podemos decir si digamos, hemos actuado conforme a la palabra. Sí, ok, está bien. Pero actuamos conforme a la palabra. Pero si fui más allá de ello, Señor, tú puedes examinarme. Si lo hice, perdóname, ¿verdad? Eso es lo que está explicando el salmista ahí también. Tenemos Levíticos, Números, y vamos a ir a Hechos 17. Hechos 17, 16. Pablo, viendo aquel lugar plagado de idolatría, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Cómo estaba el espíritu de Pablo? Enardecido. Tenía una ira santa. Una ira santa tenía Pablo ahí. Celo por Dios. Celo por la palabra. Celo frente al pecado. También, ¿sí o no? Amén. Aborrecer no el pecado del vecino, el pecado nuestro primeramente. Como Jesús dijo: saca la viga primero de tu propio ojo para que puedas decirle a tu hermano: deja de sacar la basura. Porque a veces algunos se enojan con el pecado de otros, pero el pecado de ellos, ¿qué? Hay que primeramente aplicarnos a nosotros. ¿Sí o no? Aplicarnos, ser celosos con nosotros mismos. Porque ese es el pecado. Mirar a los demás y no mirarnos a nosotros. Hay que examinarnos a nosotros siempre. Examíname. Decirle, también usted examinarse con la palabra. Examíname, oh Dios. Jeremías 6:11. Ahí tengo muchos ejemplos, pero voy a quedarme aquí con este último. Dice Jeremías 6:11: por tanto estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes. Igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Aquí podemos ver otra escena como la que vio Pablo. Otra escena de las mismas. Tenemos muchos ejemplos de esto. Segunda de Reyes 1:10 al 12, Jeremías, el que leímos, Marcos 3:5 también, y lo vamos a leer en Marcos 3:5. Marcos 3:5 nos dice: entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. ¿Por qué estaba enojado Cristo aquí? Por la dureza. A veces uno puede sentir también estas mismas reacciones que padeció nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros debemos de tener cuidado también de esto. Señor, ayúdame a tener paciencia. Si nosotros estamos haciendo el trabajo, llevar la palabra, ese es el trabajo nuestro.
Yo planté, dijo Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento, no por eso vamos a dejar de hacerlo, ¿verdad? Vamos a sembrar, a dar la semilla, haya o no haya frutos. Enojo. Esta palabra de enojo es una acción violenta que se practica cuando algo no asienta bien a la persona. Esa reacción puede mostrarse visiblemente o puede solamente estar dentro y poder contenerla también. Y esto es algo natural que sale de nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero Pablo nos dice en Efesios 4, 26 y 27. 4, 26 y 27 nos dice: airados, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ese es el consejo que da Pablo. ¿Por qué? Es algo natural que se enoje, sí, pero no den lugar al diablo. Airados, pero no pequéis, no se ponga más allá, no vaya más allá del enojo que tiene, sino tenga dominio propio. Dígale: Señor, ayúdame. Ayúdame. Otro punto es la malicia. Esta definición implica una disposición mental que en la palabra griega se dice kakai. Kakai es una disposición mental maligna y es sutil, astuta para realizar acciones que perjudican a otros. Y esta muy a menudo Cristo las confrontó. Y esta va ligada a la hipocresía. La hipocresía va ligada a la malicia. Estas palabras, buscándola en el griego, hay versículos que nos hablan de lo mismo, y voy a ir a Colosenses 3:8 nos dice, y Primera de Pedro 2:1 también nos hablan de esta misma acción. Y estas cosas debemos de quitar también de nosotros. Quítense pues también toda ira, enojo. 2:1. Primera de Pedro 2:1 dice, desechando. ¿Qué significa desechar? Quitar, despojar. No es como que usted la quita y la vuelve a tomar, sino dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, todo engaño, hipocresía. Desechando. Tenemos que quitarla de nosotros, apartarla. La malicia. Y esta palabra de malicia, estas son muy perjudiciales. Maldad, depravación maligna, que van en contra de la voluntad de Dios. Y esta palabra también la podemos encontrar en el libro de Romanos, donde menciona un corazón endurecido, donde menciona un corazón que escucha y no acciona. 1:29 de Romanos dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Esta palabra, kakai, va en estos, habla de lo mismo en el griego.
con estos versículos que he mencionado. Y aquí nosotros sabemos, conforme a lo que la Escritura dice, que las personas, no habiendo tenido en cuenta a Dios, se desviaron a estas cosas. Por eso nosotros debemos de tener al Dios vivo y verdadero, al Dios que ama y porque ama, disciplina, corrige. Entonces, Pedro nos insta a desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Efesios también manda a quitar toda amargura. 31, Efesios 4:31, toda amargura, enojo, ira y malicia. Y Romanos también menciona la malicia como parte de una lista de comportamientos de aquellos que han rechazado a Dios. No podemos seguir en esto. No podemos seguir nosotros así, hermanos. Por eso Pablo dice, quítense también estas cosas. Quítense. Pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Y está mencionándolas. Ira, enojo, malicia. Y vamos ahora con la blasfemia. Esta blasfemia proviene del griego, que significa literalmente hablar mal. Atributos a Dios, afirmar que Dios no es justo, atribuirle características falsas u ofensivas, o decir, hablar cosas mal, como también mi hermano explicó. Blasfemar contra Dios es decir, soy cristiano o soy hijo de Dios y no serlo. Es una blasfemia. Entonces podemos ver que estos delitos, estos pecados, en el Antiguo Testamento eran castigados con lapidación, muerte. Y es por eso que el apóstol Pablo está llamándonos a dejar, abandonar, a despojarnos de estas cosas. Podemos ver un ejemplo que hay en Levíticos 24. Levítico 24, capítulo 10, verso 10 al 16. Dice, 10 al 16. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel. Y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y lo pusieron en la cárcel hasta que le fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo, saca al blasfemo fuera del campamento. Y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre su cabeza de él y apedréenlo. Toda la congregación. Y podemos ver la blasfemia, de hablar mal, decir cosas que no son, blasfemia. Hoy, decir cosas malas contra Jesús, o decir soy cristiano, ese pecado es perdonado. Sí, ¿verdad? Si se arrepiente, ese pecado es perdonable. El único pecado que dijo Cristo que no era perdonado ni en esta vida ni en la otra es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa la blasfemia contra el Espíritu Santo? Esta es una acción continua, resistiendo al llamado de Dios por medio del Espíritu Santo. Llamado al arrepentimiento y la gente no atiende. Es el único pecado que Dios no perdona. Está blasfemando. Por eso dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz. ¿La voz de quién? El Espíritu dice claramente,
el Espíritu hablando, la palabra de Dios hablando. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El que endurece el corazón, ese es el único que no puede ser perdonado. El único. Esa es la única blasfemia el único pecado que Dios no perdona. Aquel que escucha y voluntariamente prefiere no arrepentirse. No es que no haya escuchado, sino que escucha y sigue en la misma vida. No cambia, no es transformado. Entonces no puede ser perdonado. Continuamente sigue en lo mismo. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Por eso, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Lo dice Hebreos. Y lo repite en varias veces, ¿verdad? En varias veces lo repite. Como dice el Espíritu Santo. Y vuelve otra vez. Y como dice el Espíritu Santo. Para que no seamos como aquellos, dice. En la provocación le provocaron a ira. ¿Quiénes fueron los que le provocaron a ira? Los que oyendo, los que viendo, no obedecieron. ¿Sí ve la blasfemia? Oyendo, viendo, no obedecen. Los fariseos, eso mismo les dijo Cristo, ¿sí o no? Están viendo mis milagros. Están viendo y lo que yo hago da testimonio de mí, pero ustedes dicen que por Belcebú, ¿sí o no? Entonces, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Escuchando la palabra de Dios, viendo las maravillas de Dios y aún así decidir no obedecerle. En el desierto eso ocurrió, ¿verdad? ¿Quiénes fueron? Dice, pregunta, ¿quiénes fueron? ¿No fueron los que escucharon y no obedecieron? Por eso la obediencia es el fruto de una fe verdadera. La rebeldía es un fruto de un corazón desobediente, rebelde. Un corazón que no tiene fe no se aparta del pecado porque no tiene fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Entonces, y después nos dice que dejemos nosotros también blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Toda palabra que sale de nuestra boca tiene que ser para edificación. Hay que mirar, hay que examinar. Ustedes se conocen cuando estaban en el mundo cuáles eran las palabras, ¿verdad? Cada quien se conoce, ¿verdad? Entonces, a hoy, en Cristo, ¿ya hemos dejado esas palabras? Podemos decir que sí, ¿verdad? Sí. Ok, lo hemos dejado. Entonces, continuemos abandonando toda aquella clase de palabras que no glorifican a Dios. Podemos ver cuando estábamos sin Cristo, apartados, sin Cristo, muertos en delitos y pecados. Nos gustaban los chistes, ¿sí o no? Nos deleitábamos en ellos, ¿sí o no? Sí. Yo lo digo por mi propio, porque yo me conozco a mí mismo. Me gustaba deleitarme en aquello que no edificaba. Pero ahora en Cristo, ya no. ¿Por qué? Porque Él me ha transformado. Amén. Él ha puesto palabras nuevas en mi boca. Y esas palabras nuevas por eso dice la palabra después va a decir más adelante, sean llenos del Espíritu. ¿Por qué? El que está lleno del Espíritu, ¿qué habla? Por el Espíritu. Habla de lo que tiene. Habla de lo que ha recibido. Habla y da de lo que ha recibido. Amén, gloria a Dios. Santo Cristo. Palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras que no edifican. Vamos a leer unos pasajes allí. Efesios. Pero primeramente leamos Colosenses 4:6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debáis responder a cada uno. Sea vuestra palabra, dice,
sazonada con sal, porque somos nosotros la sal de la tierra. Vamos a hablar palabras que glorifiquen, que exalten, no que nos exalten a nosotros, sino que exalten a Dios, que glorifiquen a Dios, que sea bueno para la gloria de Dios, no para nosotros, no para la gloria de nosotros, como Jesús dijo, gloria de hombre no recibo. Dice 4:29, ninguna palabra de Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cuál es la palabra que da gracia, hermanos? Palabra de Dios. Palabra de Dios es la que da gracia, la que da gracia, la que da regalo, la que da vida. Esta es la palabra de gracia. Este es el evangelio de la gracia, el cual nosotros predicamos. Y también debemos de recordar que por toda palabra que hablemos nosotros daremos cuenta, como lo dice Mateo 12:36 al 37. Toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta. 12:37 y 38. Dice: mas os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Y aquí se equivoca la gente. Bueno, si yo hablo cosas buenas, entonces voy a ser justificado. No, es el resultado de lo que usted está lleno. De la abundancia del corazón. Sí, eso es. ¿Tienes a Cristo? ¿De quién vas a hablar? ¿No tienes a Cristo? ¿De quién vas a hablar? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. De la abundancia del corazón, Jesús lo narra claramente. De la abundancia. El árbol bueno del buen tesoro de su corazón saca. Pero el árbol malo del mal tesoro de su corazón saca perversidades. No es que por lo que yo digo soy justificado. No, es que porque ya he sido justificado voy a hablar palabras sazonadas con sal. Palabras que edifiquen. Palabras de gracia, dice, ¿verdad? De gracia. Palabras de gracia. Bendito sea el Señor. No mintáis los unos a los otros. Efesios 4:25 nos dice lo mismo. Nos dice y nos llama a no andar en la mentira. Por lo cual, desechando la mentira, quítense de vosotros esta mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué vamos a hablar verdad? Ahí está la respuesta. ¿Qué dice? Porque somos miembros los unos de los otros. Porque amamos. Porque el que ama no miente. Porque el que ha recibido el amor no anda en la mentira, sino que anda y se goza en la verdad. ¿Sí o no? Lo dice también Pablo en 13 de Corintios, ¿verdad? Se goza en la verdad. Se goza en la verdad. ¿Lo van a odiar por la verdad? Sí, lo van a odiar, pero usted va a hablar verdad. Usted no está para agradar a la gente. Usted está para agradar a Dios. Para agradar a aquel que lo ha llamado por su gracia y por su excelencia. Recuerde también que los labios mentirosos son abominación delante de Dios. Abominable. ¿Cómo mira Dios a un mentiroso? Abominable. Proverbios 12:22 lo dice de la siguiente manera: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Por eso
Quítese la mentira de vosotros. Quítese la ira. Quítese el enojo. Quítese la blasfemia. Por eso quítese. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto y han resucitado con Cristo. Esto es porque Cristo está en ustedes, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque Cristo está en ustedes. Si Cristo no está en ustedes, ustedes van a seguir lo mismo. Pero si Cristo está en ustedes, ustedes van a quitarse de estas cosas ya. Quítense de vosotros. No mintáis los unos a los otros. Los mentirosos también, dice Apocalipsis, tendrán su parte en el lago que arde con fuego. No hay mentiras piadosas. Pecado es pecado delante de Dios. No hay pecado que Dios no pueda perdonar, ¿sí o no? No hay. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y también nos dice Proverbios 28:13, ¿verdad? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, no solamente de confesarlo, es de apartarse también. Apocalipsis 21:8 dice, y Apocalipsis 22:14 también. 22:14 de Apocalipsis y 21:8 dice, 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte que arde, parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 14 y 15 también nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Bendito sea el Señor. Quítese de vosotros todas estas cosas. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre. Ya no debe de estar, porque ustedes se han despojado. Ustedes han muerto con Cristo y han resucitado con Él, les está diciendo. Así que quítense de estas cosas de ustedes, porque ustedes ya no pertenecen al pecado, pertenecen a Cristo. ¿Pertenecemos a Cristo? Entonces dejemos estas cosas. Apártese, quítese. Y revestido del nuevo hombre, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Bendito sea el nombre del Señor. Gálatas 3:27 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Sí ve? Somos de Cristo y estamos revestidos de Él también. Pertenecemos a Él. Juan 3:3 al 5. Por eso es necesario nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Juan, Evangelio según San Juan, dice de la siguiente manera. Juan 3:3 al 5. Respondió Jesús diciendo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre por segunda vez, en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por eso, si usted cree que ha muerto y que ha resucitado con Cristo, entonces va a ser visible esto. Se va a apartar de estas cosas, no por imposición de hombre, no por deseo humano, sino porque Cristo está, porque de Cristo estoy revestidos, ¿verdad? Revestido de Cristo. El 11 dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es en todo. Cristo es el todo en nosotros. Si Cristo está en nosotros, entonces Cristo dice, ustedes son nuevas criaturas, apártense. Pablo dice, Cristo está en ustedes, han muerto y han resucitado. Entonces, si ustedes creen esto, apártense de esas cosas. Amén. Quítese de esas cosas, porque Cristo está en ustedes.
Si Cristo no está en ustedes, ustedes van a seguir viviendo la misma vida, porque Cristo no está en ustedes. Pero si Cristo está en ustedes, entonces ustedes van a apartarse. Cristo es el todo de nosotros. Griegos, judíos, bárbaros o escitas, siervos o libres, Cristo es el todo en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Romanos 1, 14 al 17. Dice Romanos 1, 14 al 16. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Sí, el que cree, obedece. Pablo dice, ustedes han muerto con Cristo, ustedes han resucitado con Cristo. Entonces, dejen estas cosas. Empezó mencionando, ¿cuáles? Que buscáramos las cosas de arriba. Después siguió diciendo, haced morir lo terrenal en vosotros. Y siguió mencionando ciertos pecados, ¿verdad? De los cuales ya nosotros, que hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él, los hemos abandonado porque hemos creído, ¿verdad? Amén. Porque hemos creído que Él está en nosotros. Él está en nosotros ya, por la fe. Por fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nosotros en Él vivimos, recibimos nuestra vida, porque Él es nuestra vida. Él es quien nos sostiene a nosotros. Nosotros no nos sostenemos por nuestras fuerzas. Es Cristo quien está en nosotros. Nos movemos por el poder de Él, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. No es cualquier cosa. Es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Gloria a Dios. Nosotros no nos movemos por nuestros propios impulsos. Nos movemos por Él, porque Él está en nosotros. Porque de su gracia hemos recibido. Porque Él trajo gracia sobre gracia. Nos dio gracia sobre gracia. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? De Él recibimos gracia, ¿sí o no? De Él. Para que le glorifiquemos a Él. En Él somos, en Él existimos, en Él está nuestra identidad, en Él está nuestra existencia, en Él vivimos, en Él nos movemos. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Hechos 17:28. En Él nos movemos y en Él vivimos. Bendito sea el Señor. 17:28 dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos ese linaje precioso. En Él vivimos y en Él nos movemos, en Cristo. Cristo Jesús. Cristo es el todo y en todos. Que el Señor les bendiga.